Damos comienzo a un nuevo programa de aire fresco de mujeres de negocios y profesionales del sur. Agradecemos a quienes con su colaboración hacen posible este programa. Envíanos un audiomensaje al 54911 6907. Muchas gracias. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Paseo de diseño, billutería, ropa, comida, artesanías y más. Para formar parte de este proyecto, comunícate con Graciela al 11 5487 7661. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Consultas al 11 3750 1070 o por WhatsApp al 11 4428 5050. Fandiño Propiedades, más de 40 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. COVID-19. Felpudos sanitizantes, cristal PVC para separar ambientes, friselina, neopren. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Helados artesanales Riviera, de Teresa Pinto. Son elaborados con la mejor materia prima utilizando productos italianos Fabri. Helados Riviera son caricias en tu paladar. Y sus tortas, una delicia. Página web rivierahelados.com. Teléfono 4293 3388. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Bienvenidos a este aire fresco de hoy. Gracias a nuestros oyentes por estar haciéndonos compañía. Por supuesto también gracias a FM 107.7 Voces, donde está el Tano Trifoglio, que desde allí mismo nos hace la operación del programa, y también a vos, Estelita, que con tanto amor nos haces la producción de este aire fresco. Bueno, quería contarles un poquito sobre el 22 de abril, donde conmemoramos el Día de la Madre Tierra. Debemos actuar con decisión para proteger nuestro planeta tanto del coronavirus como de la amenaza existencial de las perturbaciones climáticas. Palabras de Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas. Y mañana, 23 de abril, se conmemora el Día del Idioma y el Libro. ¿Por qué el 23 de abril es el Día del Idioma y del Libro y de las bibliotecas? Es el Día del Idioma, se celebra para hacerle homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra ilustre del idioma español. Y también este 24 de abril es el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Hola Silvia,
Buenas tardes. ¿Qué nos trajiste de novedoso hoy? Hace unos días, navegando por la web en el muro de una amiga, encontré una experiencia para contarles fabulosa, de esas señoras maduras y encantadoras. Y decía así: hace unos días recibí una solicitud de amistad en Facebook de un jovencito como de unos 25 años. La verdad me llamó mucho la atención. Quería saber por qué un joven que podía ser mi hijo quería ser mi amigo. ¿Qué podría haber visto de especial en mi perfil? Así que lo acepté. Luego empezó a enviarme mensajes por privado. Muy amable me saludó y yo le respondí. Me preguntó mi edad y como a mí no me gusta mentir, se lo dije. Tengo 56 años. Me dijo que yo me veía muy bien y que estaba muy guapa. Debo confesar que sus halagos me gustaron. Seguimos conversando por un buen rato y de un momento a otro soltó una pregunta. Dijo que si podíamos hablar de cosas de adultos. Después de un rato de pensarlo, le contesté que sí. Él respondió con una carita así como de diablito y me dijo: gracias, guapa, empezá vos. Y bueno, le empecé a decir que me dolían las rodillas y la cadera, la espalda cuando hacía mucho frío, que se me hinchaban los pies, que sufro de hipertensión, que soy asmática y que a veces el genio lo ando de maravilla, como en estos momentos, y yo ni misma me soporto. Que soy muy independiente, que me da mucho insomnio y que muy seguido me dan calambres, sobre todo cuando estoy dormida. Que necesito anteojos para leer, que duermo llena de cremas para las arrugas, que me encanta la música de los 80, que tengo acidez y que si como mucho debo dormir casi sentada, que tengo reuma y que tal vez me operen este año. Esperé un rato, otro rato que me respondiera, no supe qué pasó y me bloqueó. ¿Querés hablar de cosas de adultos? Pero no te las aguantás. Y esas son las verdaderas cosas de adultos. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Está con nosotros María del Carmen Santagata, licenciada en Psicología Clínica con especialización en adicciones y violencia familiar. Palas Atenea 2021 en el rubro Liderazgo en Gestión, Políticas Públicas, por su importante rol asistencial en el distrito de Avellaneda y otras localidades del Gran Buenos Aires. Bienvenida María del Carmen, buenas tardes. ¿Qué te llevó a especializarte en el uso indebido de drogas y en violencia familiar y si estos temas están vinculados? Hola Estela, buenas tardes. Bueno, es un gusto para mí estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo desde hace muchos años me dedico a la asistencia de personas con consumo problemático. Desde los inicios de mi carrera, o sea, hace 26 años, comencé a trabajar en la temática y toda mi formación giró en torno a la problemática de las adicciones. Un poco por elección, por mi interés en el campo y otro por comenzar a trabajar en el INPA, que es el Instituto Municipal de Prevención y Atención de las Adicciones en el municipio de Avellaneda, ¿no? Bueno, con los años, la problemática de las adicciones, nosotros empezamos a recibir digamos, casos que se fueron cada vez más complejizando, ¿no? Y veíamos que estaban atravesados por situación de violencia intrafamiliar. Muchas madres venían a consultar, porque en general son las madres las que consultan, ¿no? Y consultan por su hijo por problemas en el consumo, ¿no? Y relataban situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Hijos con conductas violentas hacia la madre, hacia el resto de la familia, o mismo las madres contaban situaciones de violencia, ¿no? Ya de su pareja, eh, pero que al estar tan naturalizados no lo veían ahí como problemático. Sí hacían hincapié en relación al consumo del hijo, pero no las situaciones de violencia que ahí atravesaban, ¿no?
Bueno, frente a esta situación, yo sentía que no tenía herramientas para poder abordar estas situaciones y es así que decido comenzar la especialización en violencia familiar, que me permitió tener muchas herramientas, mucho conocimiento para poder entender cómo la violencia atraviesa las situaciones de consumo problemático. Muchos jóvenes y muchos adultos, digamos, en su infancia, han vivido situaciones de violencia y han sufrido algún tipo de conducta abusiva, ¿no? Entonces, hoy que estos jóvenes, que son los que recibimos en atención, ¿no? Estos jóvenes y esos hombres, son los que hacen ejercicio de la violencia en su propio hogar. Y esto me llevó a especializarme justamente en lo que es violencia y específicamente en la asistencia para hombres que ejercen violencia, que es donde también otro del campo donde yo trabajo, ¿no? Que lo hago a través de la Mutual Grupo Buenos Aires, donde trabajo en la asistencia específica para hombres que ejercen violencia. María del Carmen, como especialista en violencia familiar, queremos que nos digas si se vio agudizado la violencia en estos tiempos de pandemia y por qué. Sí, por supuesto, hemos visto un aumento de la violencia desde el inicio del confinamiento, que fue el 20 de marzo del año pasado hasta la actualidad, ¿no? En Argentina, las llamadas por violencia de género al año 144 aumentaron un 30%, ¿no? Porque muchas mujeres eh, se han visto justamente atrapadas con sus parejas, digamos, con sus parejas, con sus agresores, dentro de la misma casa, ¿no? La situación de pandemia ha hecho que las personas permanezcan las 24 horas durante los 7 días de la semana y esto justamente ha hecho que las mujeres, precisamente allí donde deberían sentirse más seguras, es donde, que es el hogar, es donde justamente encontraron la mayor inseguridad, ¿no? La mayor amenaza, porque se han visto atrapadas, decíamos recién, con sus parejas abusivas. Eh, digamos, la situación de confinamiento ha generado justamente digamos, un exacerbamiento de las tensiones, producto de la convivencia, producto de la ansiedad que se genera esta situación, miedo, digamos, frente a la incertidumbre, frente al futuro, ¿no? Las dificultades económicas, el aumento del consumo de alcohol, que es otra de las cosas que se ha visto durante el confinamiento, ¿no? Toda esta situación, la situación propia de estrés generada, fue generando un aumento de casos de violencia doméstica en Argentina y también en el resto del mundo, ¿no? Eh, digamos, también hemos observado no solamente el aumento de las llamadas de niños 144 pidiendo ayuda, sino que desde el 20 de marzo al 12 de noviembre, por ejemplo, el año pasado, hubo 175 femicidios, ¿no? Que son cifras alarmantes en las que el Estado debe dar intervención a fin de combatir la violencia en todas sus formas. ¿Cómo están respondiendo las políticas públicas de salud en relación a la violencia de género, especialmente en el distrito que te corresponde, Avellaneda? Bueno, sí, desde el municipio de Avellaneda es a través de la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad, desde donde se diseñan e implementan las políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? Realizando asistencia y abordaje integral de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Allí brindan asesoramiento, acompañamiento, tanto social, jurídico y psicológico, y también se realiza todo lo que es sensibilización y capacitación en la temática. Durante todo digamos, desde el inicio de la pandemia, digamos, han hecho un esfuerzo, un trabajo justamente para garantizar el acompañamiento y el asesoramiento de todas las situaciones de violencia en relación a las mujeres, ¿no? Sosteniendo guardias en todas sus áreas digamos, durante todo lo que es la pandemia. Bueno, y están, digamos, en un activo trabajo en el fortalecimiento de dispositivos asistenciales, ¿no? Y en la construcción de hogares de protección integral. Decinos, ¿cuáles fueron tus mayores desafíos en el área de la salud con el COVID-19?
Desde la Dirección de Salud Mental del municipio de Avellaneda, del área de la cual yo soy responsable, fue garantizar que los usuarios de salud mental de Avellaneda no se vieran afectados en la atención, en recibir los tratamientos adecuados y en recibir la medicación eh, adecuada. Es decir, garantizar la asistencia digamos, de la atención de salud mental. Eso fue, digamos, nuestro principal eje. Eh, digamos, en principio, bueno, obviamente la parte que hubo, digamos, de mayor confinamiento, donde las personas no podían salir de sus casas, fue garantizar justamente que no interrumpieran sus tratamientos. Desde eso se, digamos, se comenzó a realizar un seguimiento, eh, digamos, a través de, en forma virtual, de los pacientes en atención dentro del municipio. Eso también fue todo un desafío porque, bueno, nunca habíamos hecho, sostenido tratamientos en forma virtual, con lo cual, bueno, fue desde implementar, digamos, desde buscar los recursos para poder hacerlo hasta realizar el sostenimiento de los pacientes en forma virtual. Eso fue un desafío porque no lo habíamos hecho nunca. Digamos, y se realizó desde cada una de las unidades sanitarias del municipio, al igual que de los institutos, ¿no? Haciendo el seguimiento de los pacientes de salud mental y de los pacientes con COVID que solicitaban seguimiento, ¿no? Desde seguimiento y contención por salud mental. Se implementó también una línea que fue el 0800, ¿no? Donde se brindó seguimiento y contención psicológica. Eh, digamos, desde la línea profesionales de salud mental brindaron asistencia a cada uno de los consultantes de la línea, ¿no? Ya sea por miedo, por ansiedad, por angustia frente a un resultado de COVID positivo o frente a algún familiar que estaba atravesando la enfermedad, ¿no? Y por también, digamos, las consultas por distintos tipos de dificultades en relación a los accesos a su tratamiento, ¿no? Es decir, el municipio trató digamos, de dar respuesta, eh, ya que, bueno, muchas personas que no suelen, por ejemplo, bueno, no solamente hacia las personas que tienen su atención en el municipio, sino que también hay personas que vieron afectadas los seguimientos de sus tratamientos, ¿no? Ya porque, digamos, veían dificultades en traspasar los límites de Avellaneda, ¿no? De personas que reciben atención ya sea en Cava o en algún otro municipio lindante, bueno, no podían llegar, ¿no? Por cuestiones propias de la situación de pandemia. Entonces, bueno, a eso también hubo que darle una respuesta y garantizar que hubiera atención, ¿no? Digamos, ya sea desde la provisión de medicación, desde la, digamos, de la provisión de alguna receta para que pudieran adquirir sus medicamentos, gente que estaba en situación de aislamiento por, digamos, familias, ¿no? No solamente personas, sino familias enteras que estaban en situación de aislamiento y con lo cual también llamaban al municipio porque tenían que continuar con sus tratamientos habituales. También ahí fue, digamos, garantizar el acceso a su medicación. Eh, Así que bueno, fue un desafío importante, ¿no? Digamos, durante toda la situación de pandemia. Y también, bueno, organizamos todo un circuito de provisión de medicación, donde, bueno, todos aquellos, digamos, a fin de garantizar justamente que cada uno pudiera tener acceso a sus tratamientos y personas que tenían dificultades, ya sea por discapacidades y dificultades para movilizarse, también, bueno, todos los trámites que se hacían en forma personal se realizaron a través del municipio. Otro desafío importante fue capacitar a la fuerza de seguridad, ¿no? No sé si recuerda que digamos, el año pasado fue el cierre del barrio de Villa Azul, ¿no? Digamos, por la cantidad de casos que hubo de COVID positivo. Entonces, bueno, como se decidió el cierre de un barrio, que fue el barrio de Villa Azul, durante 15 días se cerró un barrio completo y se brindó y se blindó
al barrio con fuerzas de seguridad. Bueno, nosotros tuvimos la tarea, la difícil tarea de capacitar a las fuerzas de seguridad especiales que intervinieron en el barrio, ¿no? Eso se hizo junto con el municipio de Quilmes y con la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Buenos Aires. Y ahí, bueno, digamos, justamente el desafío fue capacitar la fuerza de seguridad, ¿no? Que ellos están capacitados para intervenir en acciones represivas y acciones concretas que tienen con seguridad, ¿no? Bueno, en darle herramientas para que puedan entender, digamos, qué es el consumo problemático, que puedan entender cómo intervenir con pacientes de salud mental y cómo intervenir con pacientes digamos, de consumo problemático, es decir, para que puedan brindar una atención, una respuesta y atención adecuada y no represiva, ¿no? Ya que, digamos, ya que los problemas, los usuarios de salud mental, digamos, requieren, no son delincuentes, entonces, por lo tanto, la respuesta tiene que ser una respuesta adecuada. Bueno, eso fue uno de nuestros mayores desafíos, ¿no? Porque, bueno, en el momento de confinamiento, obviamente que se suscitaban problemas dentro del barrio que no tenían que ver con cuestiones de seguridad, sino que tenían que ver con problemáticas de salud mental. Entonces, bueno, era brindarles herramientas para que ellos pudieran intervenir en forma adecuada frente a esas situaciones. Nos alegra tu designación como Palas Atenea 2021. Te felicitamos por ello. Y contanos, ¿cómo recibiste esta distinción? Bueno, la recibí la verdad con mucha alegría, con mucho orgullo. Para mí, como decía, es un orgullo y un honor como profesional recibir la distinción en relación al premio Palas Atenea, ya que es un reconocimiento muy importante a la labor profesional que realizo diariamente, ¿no? Así que estoy muy feliz, muy agradecida, y bueno, y muchas gracias. Muchas gracias a vos, María del Carmen, por haber compartido esta tarde con nosotros de aire fresco. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Buenas tardes, oyentes de Aire Fresco. En el programa de hoy vamos a entrevistar a un amigo, colega de radio, Héctor Cristiani, que ya le estamos dando la bienvenida. Y de paso ya le preguntamos para conocerlo un poco de dónde es, fundamentalmente su relación con la música y la radio, que es el medio en donde nos conocimos. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido al programa. Carlos Dentone te habla. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte, a vos y por supuesto a todos los oyentes de este programa, Aire Fresco. Qué lindo que volvamos a encontrarnos a través de un micrófono y de la radio, por supuesto que es nuestra pasión para ambos. Sí, yo nací, de acuerdo a lo que me preguntabas, en Capital Federal, en pleno centro, casi centro barrio de Once, en la calle Uriburu, entre Corrientes y La Valle, a 4 cuadras de calle de Corrientes, bastante sí, céntrico. Y bueno, ahí viví hasta los 15 años y con alternativas porque me trasladaba mucho con mis padres y mis abuelos paternos a la localidad de Unquillo, en Córdoba, donde pasé mucho de mi infancia y adolescencia. Y un poco ahí fue donde creció en mí la manera, la forma de encarar un poco la música, si bien yo había estudiado de chico piano. Después ahí fue donde comencé a tener un poquito más de gusto con el folclore y por supuesto con la guitarra. Era una época donde década del 60, donde vos sabés que paradójicamente se agotaron las guitarras criollas en nuestro país y tuvieron que traer guitarras importadas, ¿no? Y fundamentalmente trajeron mucho de Brasil. Así que fue el boom del folclore, y ahí empecé también con la música
folclórica, y en mi familia también se escuchaba mucho tango, así que bueno, todo eso después lo trasladamos a nuestra pasión, que es la radio, y también a programas que hemos compartido. Perfecto, Héctor, una reseña sobre tu actividad para ponernos un poquito en tema. Una de las preguntas es: difícil de hacer radio sin estar en el estudio y no tener enfrente el micrófono, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Se extraña mucho y bueno, creo que ambos lo hemos extrañado mucho el año pasado, en el 2020, con todo el problema del COVID y toda la pandemia, y tuvimos que hacer el programa, el Contalo Contame, que lleva muchas visitas, pero bueno, todo por cada uno en su casa y por internet, y a veces se hacía muy dificultoso porque también dependía de cómo funcionara cada uno en su casa el wifi, internet, entonces se complicaba a veces bastante, y bueno, gracias a la pericia de la operadora, ¿te acordás de Camila García, que hacía todo pero de mil maravillas? Y bueno, y nos juntaba por supuesto a vos, a mí, y a veces hasta 3 visitas que teníamos cada uno en su casa, ¿no? Y se extraña muchísimo estar en la radio, el estudio, ese cara a cara, ese face to face, que tanto por lo menos a mí me gusta, y creo que a vos también. Bueno, indudablemente son las vicisitudes que nos tocan vivir con esto de la pandemia, pero bueno, siempre de alguna manera nos llega esto del micrófono. ¿Tenés algún proyecto para este 2021? ¿Vas a continuar con tu programa o te tomás un descanso? Siempre está latente, hacer el programa como todos los años, como hace tantos años, lo estoy haciendo, y el año pasado lo compartimos con vos, como decía antes, pero el año pasado lo hicimos de una manera, cada uno en su casa, y yo a este año tengo ganas de estar de vuelta en la radio, y hasta que todavía no tengo la vacuna, espero tener la vacuna, por lo menos la primera dosis, y ahí sí volver a la radio. Hay que esperar, vamos a ver, pero siempre está latente el tema de volver a hacer el programa. Bueno, perfecto. Contanos, Héctor, ahora que creo que es el gran leitmotiv de nuestra charla, tu relación con el dibujo animado y fundamentalmente con tu abuelo Quirino Cristiani. Bueno, como vos bien decís, mi relación con el dibujo animado es a través de mi abuelo, de Quirino, que fue el precursor del dibujo animado, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo, al filmar hace más de 100 años, en 1917, la primera película de dibujos animados de largometraje en el mundo. Y posteriormente, en el año 31, la primera película de dibujos animados sonora también en el mundo. Así que bueno, mi relación con el dibujo es justamente a través de mi querido abuelo, que tuve oportunidad de poder tenerlo hasta mis 40 años. Vos vivenciabas los trabajos de tu abuelo, pero además en algún momento habrás tomado dimensión de lo que significaban esos dibujos para el mundo, digamos, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, ¿no? ¿En qué momento tomaste la dimensión del valor que tenía ser el precursor del dibujo animado a nivel mundial, ¿no es cierto? Bueno, esto fue muchos años después, por supuesto, de toda su invención, porque hay que recordar que el dibujo animado no existía en 1915-16, eran dibujos fijos en cine, en los albores del cine, y él inventa una técnica para hacer el movimiento de justamente esos dibujos en el cine en 1917, y la patenta, y con eso hace justamente esta primera película. Hizo primero un corto y después esta película de dibujos animados de más de
de una hora que se estrenó en 1917. ¿En qué momento me decís que tuve conciencia? Y muchos años después, ya él por supuesto retirado, y bueno, con todo el bagaje de cosas y de monitos, como le dicen los dibujantes, a todo lo que producen, y de notas a través de diarios, revistas, y fundamentalmente de las charlas con él. Ahí tomé conciencia de todo lo que había producido mi abuelo en varios años, ¿no es cierto? No solamente estas 2 películas, sino muchas cosas, muchos cortos, de todas las alternativas que pasaban en el mundo en esa época, calculá que de 1917 hasta el finaliza en principios de la década del 40, ¿no? Con toda su labor. Así que, ahí tomé conciencia y, empecé a pergreñar de qué manera esto se podía, perdurara, y que la gente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, valoraran y supieran primero de todo esto, ¿no? Porque no se sabía, pero supieran de todo esto. Así que ahí arrancó, ya te digo, muchos años después, mi labor de difusión. Claro, bueno, fuiste creciendo, fuiste tomando conciencia de la magnitud que tenía el trabajo de don Quirino, y algún día pretendiste, me imagino, que se sepa la verdad, que muchos ya conocían, pero que había que comprobar que el precursor del dibujo animado fue Quirino Cristiani y no Walt Disney, como parte del mundo cree. ¿Qué cosas hiciste para reconfirmar, para difundir este tema que como decimos, a veces ignoramos, ¿no? Me imagino que todo este trabajo fue a pulmón. No sé si lograste tener apoyo, digamos, de lo que es la cultura de la nación, del Ministerio de Cultura de la Nación, porque desde ahí también se pueden hacer muchas más cosas, ¿no es cierto? ¿Tuviste apoyo del gobierno, de la municipalidad para llevar a cabo todo esto? No, Carlos, lamentablemente no hubo ningún apoyo oficial, salvo en lo último que estuvimos haciendo con Diego Cartasevi, que fue el documental Sin dejar rastros, donde un pequeño aporte del INCA, del Instituto Nacional de Cinematografía, muy pequeño, y ahí pudimos arrancar para hacer la peli, el documental, pero después absolutamente nada. Todo esto, es recopilación de lo que tengo, de conversaciones, de dibujos, de tantas cosas en los 40 años que yo, vuelvo a repetirlo, disfruté a mi abuelo, y de a poquito fui sacando de un cajón donde había tantas cosas, tantos recuerdos, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no arrancar y empezar a hacer a escribir, qué sé yo? Yo nunca había escrito ningún libro, absolutamente nada, pero ahí de a poco arranqué y empecé a escribir esto que es que salió como después mi abuelo el primero, contando un poquito, no solamente la biografía de todo el trabajo, ¿no? Sino un gran anecdotario, ¿no? Que ahí está plasmado en el libro, y muchas cosas que todavía me han quedado en el tintero, así que a lo mejor hay una segunda edición. De todas formas, con apoyo o no, la cuestión es continuar con los proyectos de difusión hasta dejarlo instaurado en el mundo, y fundamentalmente que los argentinos conozcamos este tema, ¿no es cierto? Porque uno quiere de alguna manera que esto gire por el mundo, pero hace falta también acá en la Argentina que conozcamos esto del primer dibujo animado, y desde ya, tenés el apoyo de nuestro programa acá en Aire Fresco para que seamos parte de esta difusión. Volviendo un poquito a lo personal y para ir cerrando esta cálida nota, ¿cómo fuiste viviendo este año?
año y un poquito más de pandemia. Y si tenés algún mensaje para dejarnos. Bueno, referente a la difusión, sí, esa es la idea de llevar el libro a todos lados donde se pueda, organizar charlas, fundamentalmente con la gente joven, en los colegios, en universidades, en lugares donde guste y donde estén trabajando para el dibujo o no, porque vos sabés que el dibujo animado no siempre son dibujantes los que hacen animación, ¿no? Se puede hacer animación con cualquier elemento, ¿no? Estamos hablando de cine, por supuesto. Pero bueno, difundir un poco todo esto y el trabajo de este pionero de más de 100 años y que la gente, bueno, tanto la gente mayor como los jóvenes puedan conocerlo. Esto es un poco la idea, ¿no es cierto? Y por supuesto en programas como este, como el que estás haciendo, como Aire Fresco, y el que hemos hecho nosotros juntos el año pasado, también tienden a difundir un poco todo este trabajo, ¿no? Y este año, el año pasado, bueno, en pandemia lo hemos pasado, vuelvo a repetir, haciendo el programa de radio, cada uno desde su casa. Este año veremos todavía cómo arranca esto. No tengo mucha gana, vuelvo a repetir, de hacerlo otra vez desde casa, pero vamos a ver a qué nos lleva toda esta pandemia que evidentemente me parece, ojalá que no, pero me parece que va a llevar todo el 2021. Vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible y ojalá podamos volver rápidamente a un estudio de radio. Ok, Héctor, tomamos el mensaje y bueno, y te agradecemos mucho haber compartido esta charla con nosotros, parte de tu vida, parte de la vida de tu abuelo. Así que muchas gracias, un abrazo grande y hasta siempre. Bueno, Carlos, el agradecido soy yo por este ratito que estuvimos charlando acá en este programa Aire Fresco, que de alguna manera divulgan todo lo interesante de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestro hacer. Así que gracias nuevamente y seguramente vamos a estar en otra charla aquí o en la radio, en fin, donde quieras, a disposición y a disposición de los oyentes. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias por esta linda nota. Un abrazo grande y lo último es que a todos cuídense mucho de esta pandemia que lamentablemente nos está atravesando no solamente a nosotros sino al mundo entero. Pero bueno, hay que ponerle toda la onda y bueno, y seguir adelante. Gracias amigos, un abrazo muy muy grande, hasta siempre. Y así pasó por nuestro programa, por Aire Fresco, Héctor Cristiani. A ustedes, queridos oyentes, les agradezco su tiempo y seguramente estaremos en contacto el próximo jueves. Los saluda Carlos Dentone. Hasta el jueves. Les traje la entrevista para el programa El Confinado de Radio Francia Internacional con el polémico bioquímico argentino Pablo Goldsmith. En la misma habla de la carga emocional con que se trata de explicar esta y otras enfermedades, de la equivocada alta tasa de registro de muertes y sus consecuencias. También se hace una pregunta, ¿la gente muere de COVID o con COVID? Dice
que los falsos negativos y los falsos positivos de PCR son un problema social. Y también que la eficacia de las vacunas se darán cuando se vea que los vacunados no se enferman y los no vacunados sí. Les propongo escuchar. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. El bioquímico argentino Pablo Goldschmidt presentaba hace un año aquí en París y en esta radio, en Radio Francia Internacional, su libro La gente y los microbios, en el que analiza esos seres invisibles para el ojo humano, pero que son responsables de 7 de cada 10 muertes en el mundo. Poco imaginábamos que unos meses más tarde el mundo acabaría parándose por culpa de un coronavirus. Pablo Goldschmidt ha actualizado su libro en una segunda edición en la que encontramos duras críticas sobre cómo se ha reaccionado ante esta pandemia en el mundo. Y precisamente para hablarnos de este libro y de sus polémicas manifestaciones, Pablo Goldschmidt ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de tenerte, aunque estés un poco perfecto. Permíteme ante todo que explique que eres doctor en farmacología molecular por la Universidad Pierre y Marie Curie en París, bioquímico, especialista en farmocinética, farmacología clínica y farmacología de antimicrobianos. Entonces se conoce como la gripe española lo que no fue española. La gripe que se llamaba de México tampoco. Entonces en la primera edición lo que trataba era de explicar cómo el contexto social hace que se etiquete, se enfrente y se combatan enfermedades infecciosas con una gran cantidad de carga emocional. Pablo Goldschmidt, para ti la realidad de la pandemia está en una cuestión de cifras, ¿no? De porcentajes. Defiendes que el cálculo de mortalidad del virus se hace entre los ya enfermos y no en el conjunto de la población, lo que da porcentajes exagerados. Sí, hubo al principio actitudes internacionales que se tomaron de Ginebra sobre la base de lo que se había hecho en China. Entonces tanta gente entraba al hospital, tanto fallecían y se decía la mortalidad es de tanto. Ahora, con mucho esfuerzo, pudimos tratar de convencer o de explicar que la cosa no era así. Lo que sí es que hay gente que se enferma con el virus. De esa gente que se enferma, algunos se complican. No toda la gente en contacto con el virus se enferma. Hay una determinante genética que hace que tengamos un número de cerraduras para ese virus, para que el virus entre en nariz y en bronquios, y ese número de cerraduras es distinta en cada uno, y eso depende de la misma familia de ancestros. Pero una vez que el virus entra, produce una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria y el reactoma, que es un nuevo aparato, tenemos el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato genital, tenemos un aparato reactoma. Cómo cada ser humano, en función de su disponibilidad genética, hace que reaccione de manera diferente, y a partir de ahí, 15% de la gente que tiene este virus tiene formas severas. De esa gente, 5% va a terapia intensiva. La mortalidad era altísima en personas de más de 70 años. ¿Qué pasó? Después se dieron cuenta que por ahí la mediana era a 77 o a 72. Pero la gente se enloqueció. Yo diría, perdieron contacto con la realidad. La terapia intensiva estaba rebalsada de angustia. Había una histeria periodística y se empezaron a hacer cosas bastante graves. Usted sabe que hoy, si usted mira la mortalidad del 5% que entró al hospital con forma grave, es la mitad que en marzo y en abril. Ese 15% que tenía forma severa y 5% entraba en terapia intensiva en este momento, se bajó a la mitad. Si uno hace cuentas, por ahí la mortalidad por neumonía y complicaciones globalmente
no es mucho más importante que las otras enfermedades respiratorias virales, probablemente sí salgan cifras superiores, pero no como para paralizar un planeta, dejar a la gente sin trabajo, dejar a las personas que están con quimioterapia antitumoral sin tratamientos, a los chicos sin educación, a la persona que tiene que hacerse fondo de ojo porque tiene diabetes sin control, y explicar que el teletrabajo y la informática son muy útiles, pero la universidad no es una fábrica de diplomas, es un lugar de crecimiento, y la gente no es porque pase cursos por computadora y se forme y pase sus exámenes, con eso se formó y con eso creció. El lugar de crecimiento es el contacto con profesores y compañeros, y se paró toda la educación universitaria por un virus respiratorio. La realidad es que en países como en Italia, en Francia o también en España los hospitales no dan abasto. Incluso en Alemania la situación ahora es crítica. Según tú, ¿es a causa de una escasez de camas de cuidados intensivos quizás? ¿Hay una diferencia con Alemania? Cuando uno empieza a mirar las verdaderas cifras, dice que cómo están calculando la tasa de llenado, o sea, de ocupación de camas. En este momento empezó el otoño en el cual hay enfermedades respiratorias. Lo que es raro es que la gente muere por COVID o muere con COVID. O sea, por ahí el virus está y produce complicaciones, pero me dicen los amigos, colegas cardiólogos, que hubo meses en que no hubo infartos, no hubo accidente cerebrovascular. Todo era el SARS-CoV-2. Entonces, estas cifras hay que poderlas confrontar con patologías recurrentes, con riesgo de mortalidad, con y sin la infección, y trabajar un poco en serenidad. Pero lo que yo en este libro estoy denunciando es que con poca información se histerizó un planeta, se redujeron las libertades mínimas de circulación. Y el planeta está ocupado por una histeria militar viral. Todo el mundo dice que está en guerra, pero no están en guerra contra la tuberculosis y no están en guerra tampoco contra las hambrunas que en este momento están en África, porque los barcos no pueden salir ni con arroz ni con trigo. El problema es solo centrado en un agente viral. No hay que negar que todos los virus respiratorios son patógenos, potenciales, que hay gente que está predispuesta, se haga lo que se haga, a infectarse, que el nivel de infección es dependiente del patrimonio genético de cada uno, que las complicaciones muchas veces tienen que ver con el reactoma de cada uno. Eso nadie lo niega. Lo que es difícil de aceptar es los efectos secundarios de esta locura. ¿Por qué se ha hecho que tanta gente esté hablando de este tema y nosotros, y yo tenga que hacer una segunda edición del libro La gente y los microbios, para explicar que hay determinantes genéticos, que hay algoritmo decisional, que no hay que enloquecerse con esto, que cuando una persona tiene 38 grados y medio de fiebre durante 2 días, llama al médico, y si la fiebre no le baja, se hacen 4 análisis de sangre y se puede decidir si esa persona está con una enfermedad viral y si es seria. Si es seria, se hace una tomografía del pulmón y con ese examen, con las imágenes que los radiólogos conocen, se determina que hay una infección respiratoria probablemente de origen COVID, que se confirma con el test del hisopado nasal. Pero cuando se empieza con el hisopado nasal, ahí viene el problema, porque el hisopado nasal es un examen que se hace y se validó para gente enferma, no para poblaciones sanas. Entonces confirma que lo que da el laboratorio y lo que da el radiólogo es COVID. Pero en la población general hay poquísima información sobre la calidad de esos test. Y cuando estoy auditándolos
Y cuando veo la calidad de la ejecución de estos análisis, es bastante preocupante. Primero, porque cuando a uno le dicen negativo y estuvo en contacto cercano, puede estar en una fase precoz de la infección y durante 3 o 4 días el test que le hacen en la nariz le saldrá negativo. Por eso dicen que hay que hacerlo al 3er o 5.º día, no al otro día de estar en contacto. Entonces, un falso negativo es un problema social, pero un falso positivo también, porque el nivel de ansiedad social, el encierro que produce, la angustia en una familia por un examen que no se hizo para eso. Entonces, no sé si ven hacia dónde va lo que yo considero como la cuestión crítica. Es un examen para confirmar la enfermedad. El examen todavía no se hizo para tamizar la población sana. La vacuna, no sé qué es lo que va a resolver más que la angustia y la ansiedad. Pero por ahora hay que tener también mucho cuidado porque se mezclan blog con teorías complotistas, con conferencias de prensa y con servicios de comunicación de la industria. Cuando uno mezcla todo eso en un cóctel, aparece la confusión que parece ahora con las vacunas, como por ejemplo decir una vacuna es 90% eficaz. No es 90% eficaz. Es una vacuna que produce anticuerpos. Todavía no se sabe si los anticuerpos son protectores. Para saber si son protectores, hay que esperar y ver si la gente vacunada no se enferma y los que no fueron vacunados se enferman. O sea, medir una eficacia significa una eficacia clínica. Después de escuchar atentamente las declaraciones, me queda una duda. ¿Qué pasó con la efectividad de la vacuna que le administraron a nuestro presidente? Aclaro que la conferencia era más larga y he tratado de reunir las declaraciones más relevantes. Joana Carlen, Palas Atenea 2021 en Acción Social, que nos visitara la semana pasada, nos llama hoy para pedir colaboración a una de las organizaciones en la que ella actúa, Proyecto Caramelo. Te escuchamos, Joana. Buenas tardes, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero pedirles a todas aquellas personas que puedan colaborar. Estamos juntando donaciones de alimentos no perecederos para luego repartirlos a mujeres que están a cargo de sus hijos, hijas, que están atravesando una situación muy difícil en este contexto. Y bueno, les cuento que pertenezco a una organización que se llama Proyecto Caramelo, que justamente se encarga de crear acciones para juntar donaciones de alimentos y luego repartirlas a personas en situación de vulnerabilidad. Pueden enviar un mensaje directo en la cuenta de Instagram de Proyecto Caramelo o también pueden comunicarse a mi teléfono que es 11 38 75 7267. Muchísimas gracias. Como aire fresco que viene de lejos, pasa por Italia y vuelve al mar. Aire fresco que viene de lejos, pasa por Italia y vuelve al mar. Mujeres de negocios y profesionales del sur, mujeres líderes en acción y mujeres innovadoras argentinas se reúnen para conversar sobre la otra pandemia, la violencia, con Diana Cohen Agrés, doctora en filosofía y magíster en bioética. ¿Cuándo? El jueves 29 de abril, 18 horas. Podés inscribirte mandando un mail a mujeresconversandode2021
gmail.com. Mujeres conversando de todo junto 2021 en números. ¿Ok? Repito, mujeres conversando de 2021 @gmail.com. De esta manera llegamos al fin de nuestro aire fresco del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora por aquí, FM 107.7. Gracias por escucharnos. Ya llegamos al final y como siempre les digo, con frío, con calor, con lluvia o con sol, siempre será una tarde de aire fresco. Les traje un nuevo aire fresco para el cierre. Es de José Luis Serrano. Aire fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Sale el sol por tu balcón, va a calentar tu reja, va a alegrarte el corazón y quitarte las penas. Sale el sol por tu balcón, va a calentar tu reja, va a llenarte de ilusión esas horitas muertas. En tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Salió el sol por tu balcón, va a calentar tu reja, va a alegrarte el corazón y quitarte las penas. Salió el sol por tu balcón, va a calentar tu reja, va a llenarte de ilusión esas horitas muertas.